Ayano Koji Kiyotaka, también conocido como la obra maestra de la Sala Blanca, el demonio de la cuarta generación, el portavoz del T-Rex o Dios, entre otros, es el protagonista de la novela ligera Classroom of the Elite de Shougo Kinugasa. Ahora hablando en serio, Ayano Koji es un personaje extremadamente interesante si analizamos su perfil psicológico y podemos aprender cosas bastante interesantes de él. Al menos eso es lo que puedo decir de lo que he leído hasta ahora, el primer año y el primer volumen del segundo año en su novela ligera. La primera vez que comencé a ver la serie, como muchas personas, mi opinión sobre el protagonista fue variando de forma progresiva. Al comienzo era, hey, se parece a mí en algunos aspectos, o hey, tengo curiosidad por saber qué es lo que oculta. Parece que es ese aura misteriosa lo que suele atraparnos cuando comenzamos a disfrutar de una obra, pensar y tratar de deducir con las pistas que se nos ofrecen lo que sigue a continuación. Después puedes acertar o fallar estrepitosamente, pero la diversión de usar tu mente para resolver un rompecabezas que, tarde o temprano, recibirás la solución, es lo que a personas como a mí nos mantienen enganchados a series o libros de misterio. Classroom of the Elite consigue esta sensación de manera sobresaliente con su primera temporada. Al principio nos presenta a un protagonista extrañamente calmado e incluso podría ser tildado de apático. Desde el primer episodio entendemos su dificultad para socializar y, con eso, una debilidad. Al crear y desarrollar un personaje, muchos autores tienden a dotarles de fortalezas y habilidades increíbles para acaparar el interés, y eso es porque funciona, pero es necesario crear debilidades, características que nos hagan sentirnos identificados. Cuando ves un personaje completamente perfecto, seguramente pensarás algo como, oh, un nuevo Kirito. La realidad es que hoy en día un héroe invencible y completamente plano tiende a aburrir. Te acostumbras a la idea y al mismo tiempo lo interiorizas como algo alejado de la realidad. ¿Quiere decir esto que los personajes fantásticos o irreales siempre van a aburrir? No realmente. Cada persona es un mundo, pero hay patrones que se repiten constantemente, y es sabido que, si un personaje logra sacar tu lado emocional y apelar a tu empatía, funcionará para el espectador promedio. También existe el caso contrario, cuando un personaje carece de fortalezas y destaca por sus debilidades. Entramos en el terreno de los personajes tildados de inútiles, que suelen ser aborrecidos por llegar a ser completamente insoportables. Algunos casos populares pueden ser Mineta de Boku no Hero o, ya que hablo de Classroom of the Elite, Sakura Airi. No todos son iguales, como es evidente, y en este caso hablaré de un personaje bastante peculiar que rompe con algunos de estos estándares. También debo advertir de que diré spoilers, tanto del pasado del protagonista como de eventos canónicos de la novela ligera y del anime. Bajo mi percepción, la primera temporada está hecha de una manera excelente. Esta se corresponde con los primeros 3 volúmenes de la novela ligera, cuyas diferencias comentaré posteriormente. Ayano Koji se nos presenta como un estudiante aparentemente normal, dejando algunos rastros de una inteligencia y habilidades físicas ocultadas deliberadamente por algún motivo que desconocemos. Rasgos de su pasado son expuestos a través de flashbacks en contadas ocasiones, dando pistas de que podría haber estado recluido como un sujeto de pruebas en algún lugar extraño. Esto, combinado con su actitud reservada y expresión estoica e imperturbable. Desde el comienzo, al espectador se le incita a averiguar más sobre el propio protagonista, siendo de los pocos personajes que poco a poco agarramos cariño, pero en realidad es el que menos conocemos. Una descripción simple que se adapta para sentirnos identificados y una trama interesante, basada en batallas entre estudiantes que juegan con el factor psicológico. Lo suficiente para mantenernos centrados en la historia y creernos el papel que Ayano Koji interpreta, incluso para el espectador. Cuando creemos que una posible relación amistosa entre nuestro protagonista, con escasas habilidades sociales, y sus nuevos compañeros, también con sus particularidades, puede llegar a surgir, だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も、櫛田も、平田も、すべての人間は道具でしかない。
家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。¡Boom! El plot twist que te dejará 4 años en espera de una segunda temporada acompañaba de un cambio de estudio y recortes de contenido. Pocas son las obras que se pueden disfrutar sin que te arruinen el final o algún momento importante, pero si eres de las personas que tuvieron la oportunidad de ver esta escena tomándote completamente por sorpresa, estoy seguro de que te dejó con los pelos de punta, y es que en su momento no se me había pasado por la cabeza, quiero decir, estaba acostumbrado a los típicos personajes con ideales puros y un sentido alto de la justicia. Fue desde ese momento que decidí ahondar más en este nuevo punto de vista aparentemente maquiavélico para tratar de entender un poco más a Ayano Kouji. Los 3 primeros volúmenes de la novela ligera son muy diferentes en comparación con la primera temporada. Es algo que cualquier lector se ha tenido que dar cuenta apenas empezar. No es porque la historia haya sido alterada, como podría ser el caso de Tokyo Ghoul y su segunda temporada, sino por un detalle importante: Ayano Kouji parece más humano. Para un lector que no haya visto el anime, el protagonista es completamente diferente. Se esfuerza en su actuación, narrando y mostrando sentimientos que se identifican en un adolescente promedio. Pero cuando se hace una segunda revisión, podemos notar que se contradice constantemente en sus propios pensamientos. Cuando comencé a comparar la novela con el anime, lo primero que noté fue la cantidad de pensamientos que no tienen sentido entre sí, al igual que muchas pistas sobre el pasado y la mentalidad de Ayano Kouji que siempre han estado allí y pasaron desapercibidas. De hecho, la forma en la que el autor narra el proceso lógico que sigue antes de cada acción es interesante en sí mismo. Un ejemplo que ilustra mi punto podría ser la escena en la que persigue a Kushida para poco después descubrir su verdadera cara. Prestemos atención a su forma de narrar la situación en la novela ligera. Nada de eso tiene sentido. Con tanto estrés, si no hay una razón diferente de por qué participó, no puedo explicarlo. No. Podría haber mostrado signos de esto desde el principio. Nunca pensé mucho en ello, pero mirando cómo se encuentra ahora, tuve una idea. Por casualidad, ¿están Kushida y Horikita? De todos modos, debería salir de aquí. Kushida probablemente no querría que nadie más la viera así. Ocultando mi presencia, traté de marcharme rápidamente. Zump. En la escuela al atardecer, el sonido al patear la puerta era más fuerte de lo que yo pensaba, inesperadamente fuerte. Kushida, escuchando el sonido, inmediatamente se tensó y dejó de respirar. Como si alguien la llamara, Kushida se dio la vuelta y me vio. Prestando atención, podemos notar el matiz de «era más fuerte de lo que pensaba». También dice patear en lugar de tropezar o una palabra similar, pero se escogen esas palabras de forma deliberada, insinuando que no fue un error. Un lector casual pasará por alto esto y centrará su atención en Kushida, mientras que Ayano Kouji incluso teoriza sobre el motivo oculto de la misma y deja otra pista más: la relación entre Kushida y Horikita en el pasado. Desde una época tan temprana se notan sus habilidades, pero esto no es lo más importante. El efecto que consigue en la novela es parecido al del anime, cambiando algunas situaciones e intercambiando personajes y sus papeles, como el mítico monólogo final, que en la novela se desarrolla en la propia isla, mientras Horikita sigue inconsciente. Sin embargo, para el lector, este plot twist es incluso más poderoso, porque hay menos sospechas. Mientras lees los pensamientos casuales y las acciones de Ayano Kouji, en ningún momento podrías imaginar que permanece completamente estoico, como ocurre en el anime. Cuando llegas a esa parte, te impacta tanto porque rompe completamente con la idea que te has formado durante 3 libros enteros. Tu relación imaginaria con el protagonista, basada en vuestras semejanzas, se quiebra, creando incluso más interés.
¿Has pensado en lo que significa el bien y el mal? Si te interesa el mundo de la filosofía y su historia, tal vez conozcas o te suenen Friedrich Nietzsche o Arthur Schopenhauer. Sin ahondar demasiado, Schopenhauer fue el padre del pesimismo filosófico o nihilismo pasivo, mientras que Nietzsche introduce el nihilismo, una corriente presente en el pensamiento popular de la actualidad. Cuando hablamos del bien y el mal, es Nietzsche quien describe el origen de estos dos términos como el resultado de un cambio de significados. ¿Qué tiene que ver esto con Ayano Kouji? Bueno, para eso tendré que hacerte una pregunta. ¿Es Ayano Kouji bueno o malo? Para responder correctamente a esta pregunta, tendríamos que saber lo que significa ser bueno, malo, bondadoso o malvado, pero entraríamos en el relativismo. Mientras que una acción o pensamiento será considerado bueno bajo un criterio, otro criterio igualmente subjetivo lo juzgará por el contrario. Pero, ¿entendemos lo que realmente significa vivir sin conocer el bien o el mal? O, mejor formulado, ¿cómo se vive sin bien ni mal? Tenemos que desligarnos de cualquier visión sentimental o emocional, precisamente la carencia o imperfección que sobresale al pensar en Ayano Kouji Kiyotaka. Aunque es necesario aclarar algo, Ayano Kouji sí siente. Si trasladamos esta particularidad a un caso real, una enfermedad parecida es la alexitimia. No soy experto en salud, pero tomaré un ejemplo que se le podría atribuir a algunos casos reales. Cuando hablamos de psicopatía, no significa que un psicópata no sienta algunas emociones por completo, sino que lo hacen en una menor medida. Sentir menos puede llegar a confundirse con no sentir nada, y en el caso de la alexitimia es común confundir las emociones entre sí. Sentir pero no entender lo que se siente, junto con hacerlo en una menor medida. Ayano Kouji ha presentado en muchos momentos dudas internas sobre sus propios sentimientos. En el volumen 11.5 del primer año, cuando se confiesa a Karuizawa Kei, muestra aparentemente una genuina confusión sobre su propia felicidad. Desconoce algo tan básico como saber si está sonriendo en ese momento. Algo parecido sucede también en el volumen 0, cuando se desarrolla una escena en la Sala Blanca con Yuki. Cuando dijo esto, una mirada apareció en su rostro que nunca antes había visto. Fue la primera expresión creada por sus músculos faciales, el músculo orbicular de los párpados alrededor de sus ojos y los músculos de las cejas arrugadas cerca de sus cejas. Nunca había visto esa mirada en los rostros de otros estudiantes o adultos. La chica misma pareció entender mi asombro. Eso, ahora, yo... Puedes ver la confusión y el desconcierto en su rostro. Puedo ver por qué. Nunca aprendí eso. Nunca me enseñaron esa mirada. Pero lo sé. No tardé mucho en darme cuenta de que era una sonrisa. Era un instinto con el que nacemos, o tal vez incluso antes de nacer. Tal vez por eso pude expresarlo sin tener que aprenderlo. Ayano Kouji es más que un personaje plano, perfecto, frío y manipulador. Nos brinda una visión tan interesante como extraña, la de una persona que ha sido criada sin los conceptos de bien y mal, con una gran curiosidad que lo motiva a descubrir más acerca de su confusión interna. Sin duda, un personaje que vale la pena analizar, aunque discrepo en la valoración de la posibilidad de una abstracción de sus habilidades en la vida real. Hay elementos casi fantásticos que solo son explicados por la habilidad irreal, asimismo muy interesante, de un monstruo de la adaptación. A pesar de eso, de las historias ficticias se pueden extraer enseñanzas e información muy útiles. Recomiendo, si has decidido ver este vídeo comiéndote spoilers o si únicamente has visto el anime, leer la novela ligera y disfrutar de esa historia. Por último, me despido tras hacer mi debut en esta plataforma y os dejo una frase del rey. 股を開け。